Mi primera vida fue una mentira cuidadosamente construida, y yo fui su principal artífice. Durante 7 años fui Liam, el devoto esposo de Chloe, un hombre que adoraba su forma de tararear mientras regaba sus plantas y el aroma a té de jazmín que siempre impregnaba su ropa. Teníamos un hogar acogedor, chistes privados y un futuro que parecía tan sólido como el roble de nuestro jardín. Luego llegó Julián, y luego la deuda, y luego la noche en que me sentó, con las manos temblorosas, y me pidió que les mintiera a sus padres. Me obligó a decirles que nuestra ruina financiera era culpa mía, una adicción secreta al juego que le había ocultado. Miré a los ojos a la mujer que amaba y vi a una extraña. En ese momento, mi primera vida terminó. Asentí, acepté su mentira y comencé a planear mi segunda vida, una basada completamente en la verdad. El comedor en casa de Robert y Eleanor siempre me pareció una pieza de museo dedicada a la familia perfecta. La mesa de caoba, pulida como un espejo, reflejaba la suave y cálida luz de la lámpara de araña de cristal. Cubiertos pesados y ornamentados se encontraban junto a platos de porcelana, y el aire estaba impregnado del rico y reconfortante aroma del famoso pollo asado y las patatas al romero de Eleanor. Era un aroma que solía significar hogar, seguridad, celebración. Esta noche olía a trampa. La tensión era una presencia física en la mesa, otro invitado no deseado. Se interponía entre Chloe y yo, un abismo de palabras no dichas. Me agarró del brazo por debajo de la mesa, clavándose las uñas en mi manga. No era un gesto de cariño, sino una advertencia, un recordatorio de mi papel. Para todos los demás, parecía la imagen de una esposa frágil y traicionada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sus padres, Robert y Eleanor, estaban sentados frente a nosotros. Robert, un hombre cuya aprobación yo antes buscaba con desesperación, me miró con una profunda y desgarradora decepción. Su rostro, por lo general tan fácil de sonreír, era una máscara de piedra. Eleanor picoteaba su comida, su mirada oscilaba entre su hija y yo, con el ceño fruncido por una dolorosa confusión. La hermana de Chloe, Sophie, estaba sentada junto a su madre, con los brazos cruzados, y su expresión era una máscara de puro veneno. Nunca le había caído bien, y ahora tenía una razón para por fin dejarlo ver. Liam, dijo Robert finalmente, con voz grave y pesada, rompiendo el silencio sofocante. Dejó el tenedor y el cuchillo con un suave tintineo que sonó como un disparo. Chloe nos lo contó. Nos dijo que necesitabas hablarnos de algo, algo serio. Era mi turno. El momento en que debía caer sobre mi espada. Sentí que Chloe me agarraba el brazo con más fuerza, una orden silenciosa. Hazlo. Haz lo que ensayamos. Tomé un sorbo de agua lentamente. El vaso estaba fresco al contacto con mis labios. Lo dejé sobre el mantel de lino blanco con un clic decidido y decidido. El sonido rompió la tensión y atrajo todas las miradas hacia mí. No miré a Chloe. Miré directamente a su padre. Robert, Eleanor, empecé con una voz sorprendentemente firme. Sentí una extraña calma invadiéndome, esa claridad que llega cuando no tienes absolutamente nada que perder. Tienes razón. Hay algo que necesitas saber. Chloe me apretó el brazo de nuevo, esta vez con más fuerza. Un destello de pánico cruzó su rostro. Este no era el guión. La verdad es, continué, con la mirada fija, que Chloe ha estado teniendo una aventura con su socio, Julian. El nombre flotaba en el aire, feo y afilado. Eleanor jadeó y se llevó la mano a la boca. El rostro de Robert pasó de la decepción a la total perplejidad. ¿Qué? Susurró. Y eso no es todo, dije, insistiendo antes de que Chloe pudiera encontrar la voz. Han vaciado sistemáticamente nuestra cuenta de ahorros conjunta para financiar sus negocios fallidos. ¿Los problemas financieros en los que estamos metidos? No tienen nada que ver conmigo. ¿La historia de la adicción al juego? Fue idea de Chloe. Una mentira que me pidió que te contara para encubrir lo que ella y su amante hicieron. La explosión fue instantánea. Monstruo, gritó Chloe, apartando la mano de mi brazo como si de repente me estuviera quemando. Las lágrimas que antes brillaban en sus ojos ahora fluían libremente, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Monstruo mentiroso y manipulador. ¿Cómo pudiste inventar algo tan horrible? Lo está tergiversando todo, intervino Sophie con voz chillona.
Se levantó de un salto y corrió al lado de su hermana, rodeándola con un brazo protector. Chloe me contó lo controladora que has sido. Este es solo otro de tus juegos enfermizos para lastimarla. Robert y Eleanor estaban paralizados, sus rostros pálidos como lienzos de conmoción. Su mirada iba desde mi expresión tranquila y resuelta hasta el colapso histérico y teatral de Chloe. Estaban atrapados entre dos historias imposibles, dos versiones de la realidad que no podían coexistir. No necesité decir ni una palabra más. La verdad había sido lanzada como una granada al corazón de su cena familiar perfecta. Me puse de pie, mi silla rozando el suelo de madera. Creo que ya lo he dicho todo, dije en voz baja. Me voy sola. Salí del comedor, con los sollozos de Chloe y las furiosas acusaciones de Sophie acosándome por el pasillo. No miré atrás. Al cerrar la pesada puerta principal, el aire fresco de la noche me bautizó. Las ondas de choque aún irradiaban de esa casa, de la vida que acababa de detonar. Mi teléfono vibró en el bolsillo, lo saqué y miré la pantalla. Un mensaje de Chloe. ¿Crees que has ganado? Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Te arruinaré. Mi nueva vida olía a pintura fresca y suelo laminado barato. Había encontrado un apartamento pequeño y estéril al otro lado de la ciudad, un lugar sin recuerdos ni personalidad. Era una página en blanco, justo lo que necesitaba. La única ventana daba a una pared de ladrillo, y mis pasos resonaban en las habitaciones vacías. Tenía un colchón en el suelo, una silla plegable y una caja de cartón como mesa. Era un mundo aparte del hogar acogedor y acogedor que compartía con Chloe, con sus estanterías a rebosar y el aroma de su té de jazmín. Les hice creer que estaba rota. No contesté llamadas de amigos en común, no me defendí, dejé que mi silencio se interpretara como vergüenza y derrota. En sus mentes, yo era el villano que había sido expulsado, un hombre sin nada. Era un papel que estaba más que dispuesto a desempeñar por ahora. Como una semana después, los vi. Fue una de esas crueles peripecias del destino. Estaba tomando un café en una pequeña cafetería del centro, intentando sentir algo de normalidad cuando entraron. Chloe, Julian y Sophie. Al principio no me vieron. Se reían, un sonido fuerte y despreocupado que me ponía de los nervios. Chloe lucía radiante, con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada, y la mano apoyada con indiferencia en el brazo de Julian. Julian, un hombre con el pelo engominado hacia atrás y un traje demasiado caro para sus ingresos, parecía el gato que se llevó la crema. Sophie estaba allí con ellos, con aspecto de suficiencia y triunfo. Entonces los ojos de Julián se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. La risa se apagó en sus labios. No apartó la mirada. En cambio, una lenta y arrogante sonrisa se extendió por su rostro. Era una mirada de puro dominio, una mirada que decía, tengo a tu esposa, tengo tu dinero, tengo tu vida ahora. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Sentí una oleada de ira ardiente, tan intensa que me hizo temblar las manos. Quise acercarme para borrarle esa sonrisa de la cara, pero no lo hice. Le sostuve la mirada un instante, cargado de tensión. Luego hice exactamente lo que haría un hombre derrotado. Aparté la mirada. Bajé la vista al suelo, me di la vuelta y salí del café, dejando caer los hombros en una perfecta imitación de desesperación. Podía sentir sus ojos fijos en mi espalda mientras me retiraba. Pensaron que estaba huyendo. No tenían ni idea de que apenas estaba empezando. Esa noche, llegó la siguiente salva. Un golpe seco en la puerta de mi apartamento me sobresaltó. Era un mensajero, un joven con aspecto aburrido e impaciente. Me entregó un sobre grueso y pesado y me hizo firmar en un bloc digital. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el sobre me pesaba en la mano. Lo abrí de golpe. Era la solicitud inicial de divorcio del abogado de Chloe, un hombre cuyo nombre reconocí de los bufetes más prestigiosos y caros de la ciudad. Me hundí en mi silla plegable y leí los documentos bajo la bombilla desnuda de la luz de la cocina. Las exigencias eran de una audacia impresionante. Quería la casa, por supuesto. Quería el 70% de todos los bienes declarados. Y exigía una pensión alimenticia vitalicia, alegando la extrema angustia emocional causada por mi engaño y la inestabilidad financiera. Pero eso no era lo peor. Entre la jerga legal se escondía una evaluación psicológica preliminar,
con membrete de un respetado terapeuta local. Me diagnosticaban trastorno narcisista de la personalidad, mentiras patológicas y tendencias manipuladoras. Era una difamación en papel con apariencia oficial. Lo miré fijamente, con la sangre helada. Nunca había visto ese documento en mi vida. Nunca había conocido al terapeuta cuya firma estaba garabateada al pie. ¿Cómo lo consiguió? ¿De dónde lo sacó? La respuesta, o al menos parte de ella, llegó 2 días después. Mi teléfono sonó y el identificador de llamadas decía Eleanor. Por un segundo, una parte de mí deseó que llamara para decir que había descubierto las mentiras. Esa esperanza murió en cuanto escuché su voz. Perdió toda su calidez anterior, tan fría y afilada como un trozo de hielo. Liam, dijo sin preámbulos, solo llamo para decirte que lo sabemos todo y que estamos del lado de Chloe al 100%. No dije nada, solo escuché el zumbido de la línea. Nos lo contó todo, continuó Eleanor, con la voz temblorosa por una rabia que parecía practicada, fabricada. Cómo la manipulaste durante años, cómo controlaste sus finanzas para hacerla sentir impotente, y cuando finalmente tuvo el valor de dejarte por alguien que realmente la valora, inventaste esta historia descabellada y repugnante sobre una infidelidad para herirla, para castigarla. Las palabras estaban tan perfectamente retorcidas, tan completamente opuestas a la verdad, que casi tuve que admirar su maestría. Habían tomado mi realidad y la habían revolucionado. Yo era el villano. Yo era el monstruo inestable que ella me había pintado. Permanecí en silencio. ¿Qué podía decir? Discutir solo alimentaría su narrativa de que yo era agresivo e inestable. Mi silencio era mi única defensa, y sabía que lo interpretarían como una admisión de culpabilidad. Queremos que sepas, dijo Eleanor, bajando la voz hasta un susurro conspirativo, que la apoyamos en todo momento. La estamos ayudando con sus gastos legales. De hecho, hizo una pausa, y casi pude percibir la cruel satisfacción en sus siguientes palabras. Robert y yo estamos liquidando parte de nuestros fondos de jubilación para ayudarla a ella y a Julián a despegar bien su nuevo negocio y para pagar al mejor abogado del estado y asegurarnos de que reciban exactamente lo que merecen. La línea se cortó. Me quedé allí, en mi apartamento vacío, con el teléfono pegado a la oreja. Ya no eran solo sus aliados. Ya no solo creían en su historia. Eran sus financistas. Financiaban activamente al hombre que se acostaba con su hija y, sin saberlo, lo ayudaban a robarles. El juego acababa de cambiar. Lo lograron, Liam. La voz al teléfono era la de mi abogado, Marcus Thorne. Era un hombre tranquilo y metódico de unos 50 y tantos años, con una mente inflexible. Pero incluso él sonaba sombrío. Esta mañana vaciaron la cuenta conjunta principal, continuó. Todo. Los $87.000. ¿Se fue? Me desplomé en mi silla plegable, actuando para una sola persona. Me pasé una mano por la cara, dejando escapar un suspiro largo y tembloroso. ¿Todo, Marcus? ¿Estás seguro? Sí. Se inició una sola transferencia bancaria a las 9:05 de la mañana a un holding offshore. Está limpio. En teoría, parece una inversión comercial estándar que ambos acordaron. No puedo. No sé cómo voy a luchar contra ellos ahora, dije, con mi voz, un retrato convincente de desesperación. Eso era todo. Ese era mi fondo legal. Lo sé, Liam, dijo Marcus, con un tono más compasivo. Ya encontraremos una solución. Un plan de pagos. No nos rendiremos. ¿De acuerdo, Marcus? Gracias. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de ladrillos fuera de mi ventana. Dejé que la noticia me acompañara, imaginando la escena al otro lado de la ciudad. Los clics triunfantes de un ratón. El brindis de celebración. Creyeron que me habían dejado lisiado. Creyeron haberme asestado un golpe fatal desde el principio, quitándome la capacidad de siquiera oponer resistencia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una imagen. Una elegante botella de Dom Perignon, con gotas de condensación en su cristal verde oscuro, y 2 copas flautas a su lado. El pie de foto era simple y brutal. Por un nuevo comienzo,
CIJ. Se burlaban abiertamente de mí, provocándome con el mismo dinero que acababan de robar. Sentí un nudo frío y duro en el estómago. Ya no era ira. Era algo más frío, más paciente. Guardé la foto. Guardé el número. Luego borré el mensaje. Dejé que mi silencio fuera mi respuesta. En sus mentes, sería el silencio de un hombre que acababa de recibir un jaque mate. No podrían haber estado más equivocados. Unas horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Chloe. Su voz, cuando respondí, rezumaba una falsa compasión empalagosa, más insultante que la foto del champán. Liam, hola, soy yo. Lo sé. Hablé con voz apagada. Oye, me enteré del dinero, dijo, como si fuera un observador externo de todo el asunto. Mi abogado me dijo que vaciaron la cuenta debido a la inversión. Siento muchísimo que todo esto se esté complicando tanto. Nunca quise que fuera así. Me quedé callada, dejándola hablar. Me siento fatal por tu situación, continuó, con la voz entrecortada por una fingida emoción. Y quiero hacértelo más fácil. Si aceptas mis condiciones iniciales, podemos solucionar esto rápidamente. Se acabaron los honorarios legales y las peleas. Podemos terminar con esto. No solo estaba retorciendo el cuchillo. Intentaba usar la misma herida que me había infligido como palanca para obligarme a rendirme. Fue una muestra magistral de crueldad. Tengo que irme, Chloe, dije, manteniendo la voz calmada. Liam, espera. Piénsalo. Es lo mejor para ambos. Colgué. La trampa había saltado, el cebo había mordido el anzuelo, y ahora intentaban cerrar la puerta de la jaula con clavos, sin darse cuenta de que eran ellos los que estaban dentro. Más tarde esa noche, el apartamento barato y vacío se transformó. La única luz del techo estaba apagada. La única iluminación provenía del frío resplandor azul blanquecino de la pantalla de mi portátil, que proyectaba largas sombras en la pared. No estaba revisando ofertas de trabajo ni leyendo artículos de autoayuda sobre cómo sobrevivir a un divorcio. Estaba en una videoconferencia segura y encriptada con un equipo de 3 personas cuyos rostros aparecían en pequeños recuadros en mi pantalla. Estaban en una oficina elegante y minimalista en Zúrich, Suiza. No eran abogados de divorcio. Eran contadores forenses de una firma global de primer nivel, de esos que rastrean los activos ocultos de los oligarcas y desentrañan complejas tramas de fraude internacional. Mordieron el anzuelo, dije en voz baja y tranquila. El hombre en la caja central, un suizo de rasgos afilados llamado Klaus, asintió con gravedad. La transferencia se ejecutó exactamente como lo esperábamos, señor Sterling, dijo Klaus, con un inglés preciso y sin acento. $87.452 transferidos desde su cuenta conjunta nacional a la Sociedad Holding designada en las Islas Caimán, una entidad registrada a nombre del señor Julian Croft. Durante el último año, al sentir que la distancia con Chloe crecía y al notar las pequeñas e inexplicables discrepancias financieras, empecé a prepararme. No la confronté. No armé un escándalo. Había contratado discretamente a Marcus, quien me puso en contacto con el bufete de Klaus. Había comenzado mi segunda vida mucho antes de que la primera terminara oficialmente. Mientras Chloe y Julian se creían astutos, yo había estado redirigiendo meticulosa y legalmente cada centavo de mis ingresos personales, ingresos de los que Chloe no sabía nada, a una serie de fideicomisos privados e intocables, todos gestionados por el equipo de Klaus. La vida de arquitecto con un éxito moderado era la que había elegido, pero no la que me había tocado vivir. La cuenta conjunta, la que acababan de saquear, era un escenario. Los $87.000 eran un adorno. Fue una pérdida calculada, una migaja que necesitaba que siguieran, un trozo de queso para la trampa. Los fondos de la cuenta de las Islas Caimán se transfirieron inmediatamente a una cuenta secundaria en Panamá, también bajo el control del señor Croft. Otra contadora, una mujer llamada Anya, informó, mirando su propia pantalla. Está intentando superponerlo para que sea más difícil de trazar. No se le da muy bien, comentó Klaus con una leve sonrisa desdeñosa. Es hora de aficionados. Ha dejado un rastro digital que un niño podría seguir. Bien, dije. Es arrogante. Se cree más listo que los demás.
Contaba con eso. Me incliné hacia adelante, con la cara iluminada por la pantalla. Autoriza la siguiente fase. Es hora de cerrar la jaula. Klaus asintió. Como desee, señor Sterling. En cuanto el señor Croft intente acceder o transferir esos fondos de la cuenta panameña, nuestra orden judicial prepresentada se activará automáticamente ante las autoridades bancarias internacionales. El aire en mi pequeño apartamento se sentía electrizante, cargado con las consecuencias inminentes de un plan puesto en marcha meses atrás. Klaus se permitió otra pequeña sonrisa sombría. Y debo aclarar, señor Sterling, que la orden judicial no solo congelará los $87,000. Basándonos en las pruebas de transferencia fraudulenta que hemos recopilado, la orden judicial está estructurada para congelar todos los activos conocidos, personales y corporativos, vinculados a la cuenta del beneficiario y su titular, a la espera de una investigación completa del fraude. No solo me habían robado el dinero. Se habían metido, voluntaria y arrogantemente, en una jaula de acero que ellos mismos habían creado. Las consecuencias públicas fueron más rápidas y espectaculares de lo que esperaba. Me imaginé la escena, y más tarde, Marcus confirmaría los detalles que había oído a través de los rumores legales. Julian y Chloe estaban en un concesionario Porsche de lujo en la zona más elegante de la ciudad. Estaban de celebración. Tenían el dinero, el poder y estaban a punto de comprar el trofeo para demostrarlo. Un elegante 911 Carrera plateado relucía bajo las luces de la sala de exposición. Nos quedamos con este, le dijo Julian al vendedor, sacando una tarjeta de crédito platino de su cartera con un gesto elegante. El vendedor, todo dientes y encanto, pasó la tarjeta. Frunció el ceño. Lo siento, señor, parece que ha sido rechazada. La sonrisa de Julián se tensó. Es imposible. Vuelve a ejecutarlo. El vendedor lo repitió. ¿Rechazado, señor? ¿Quizás otra tarjeta? Molesto, Julian sacó otra tarjeta, esta vinculada a su cuenta corriente personal. Rechazado. Chloe, impaciente, sacó su tarjeta. Toma, prueba la mía. Rechacé la oferta. En ese momento, el teléfono de Julián vibró. Era una alerta de fraude de su banco. Un segundo después, volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico. Lo abrió. El asunto era crudo y aterrador. Notificación oficial. Bienes judiciales. Congelación. Investigación de fraude internacional pendiente. Su rostro palideció. La sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una máscara de pánico puro y puro. Intentó abrir desesperadamente su aplicación de banca móvil. Acceso denegado. Intentó revisar su cuenta de empresa, la misma en la que los padres de Chloe acababan de depositar sus ahorros para la jubilación. Acceso denegado. Todo había desaparecido. No desaparecido, sino congelado. Los $87,000 que habían robado. Los ahorros personales de Julián, su cartera de inversiones, la cuenta de la empresa. Todo estaba bajo llave, enredado en el alambre de púas de una investigación de fraude internacional que yo había iniciado con discreción y paciencia. Mi teléfono sonó. La pantalla se iluminó con el nombre de Chloe. Lo dejé sonar 4 veces y luego contesté. No dije nada. No me respondieron gritos, sino el sonido áspero y desgarrado de la hiperventilación. Los bancos. Liam, ¿qué hiciste? Jadeó, con la voz quebrada por un terror tan profundo que casi era satisfactorio. Dijeron que todo está congelado. Las cuentas de Julián, las mías, el dinero de mis padres está congelado. ¿Qué hiciste? Dejé que el silencio se prolongara un momento, saboreando el sonido de su pánico. No tengo ni idea de qué hablas, Chloe, dije con calma y colgué. Humilladas, acorraladas económicamente y completamente aterrorizadas, Chloe y su hermana Sophie hicieron lo único que pudieron. La situación se intensificó. Al perder su poder financiero, recurrieron a la única arma que les quedaba, la difamación. Lanzaron una campaña de desprestigio brutal y selectiva. La narrativa que urdieron fue una obra maestra de desvío.
Les dijeron a nuestros amigos en común que mi comportamiento errático y vengativo había activado una especie de alerta automática de fraude cuando intentaron hacer una inversión empresarial legítima. Afirmaron que estaba arremetiendo contra mí mismo, intentando arrasar con todo porque no podía con el divorcio. Y tenían su as bajo la manga. Empezaron a difundir el informe psicológico falsificado. Intentamos manejar esto con discreción, decía Sophie entre lágrimas en llamadas telefónicas a nuestros amigos. Sabíamos que era inestable, pero nunca pensamos que llegaría tan lejos. El terapeuta nos advirtió que tenía tendencias narcisistas. Ahora intenta arruinarnos económicamente porque Chloe finalmente encontró la fuerza para dejarlo. Fue brillante, en cierto modo enfermizo. Lo explicó todo. Las cuentas congeladas no fueron resultado de su robo, sino de mi locura. La campaña funcionó. Mi teléfono, que había estado en silencio, empezó a vibrar con mensajes. No de apoyo, sino de una preocupación cautelosa y compasiva. Hola, Liam. Me enteré de que estás pasando por un momento difícil. Espero que encuentres la ayuda que necesitas. Tío, siento que las cosas estén tan mal. Chloe es un desastre. Trátenla con calma. La indiferencia fue aún peor. Fui a mi cafetería habitual, un lugar donde conocía a los baristas por su nombre. El aire estaba impregnado del familiar y reconfortante aroma a granos tostados. Vi a Mark, un chico al que consideraba un buen amigo desde hacía 5 años, haciendo fila. Levanté la mano para saludar. Me vio, abrió los ojos de par en par, presa del pánico, y asintió con fuerza y torpeza antes de darme la espalda rápidamente. El mensaje era claro. Yo era radiactivo. Me estaban borrando sistemática y eficientemente de la vida que habíamos construido juntos. Me mostré pasivo. No me defendí. No llamé a nadie para aclarar las cosas. Absorbí los golpes, dejando que mi silencio se confundiera con culpa. Para el mundo exterior, sus historias parecían confirmarse por mi falta de resistencia. Creían que me estaban aislándome de cualquier posible red de apoyo. La campaña alcanzó su punto álgido una semana después. Recibí un correo electrónico de mi jefe, David Chen, socio principal del estudio de arquitectura donde trabajaba. El asunto era urgente, una charla rápida. El correo electrónico fue breve y escalofriantemente corporativo. Liam, espero que estés bien. Escucha, necesito tener una charla informal contigo mañana. Han llegado a mi escritorio unos rumores bastante inquietantes, y aunque estoy seguro de que son solo eso, rumores, necesitamos hablar sobre cualquier posible impacto en la reputación de la empresa. Avísame a qué hora te viene bien. Saludos, David. Ya no solo atacaban mi vida personal. Venían a robarme mi sustento. Intentaban quitarme lo último que me quedaba. No programé una reunión con mi jefe. Ni siquiera respondí a su correo electrónico. En cambio, me fui a mi apartamento, abrí mi portátil y me puse a trabajar. Creían que estaban jugando a las damas, moviendo sus piezas por el tablero para acorralarme. No tenían ni idea de que estaba jugando al ajedrez, y llevaba meses preparando el tablero. Pasé la tarde recopilando un expediente. Meses atrás, cuando sospeché por primera vez de la infidelidad, hice algo que jamás pensé que haría. Contraté a un investigador privado, un profesional discreto y caro llamado Sr. Jones, especializado en infidelidades corporativas y matrimoniales. Valió cada centavo. La primera sección de mi expediente era el historial completo del Sr. Jones sobre Julian Croft. No se trataba solo de fotos de él y Chloe en restaurantes tranquilos o registrándose en hoteles. Era un análisis profundo de su vida profesional. El Sr. Jones había descubierto un registro documental de las empresas anteriores de Julian, un historial de manipulación de las cuentas de inversión de sus clientes para generar comisiones, de realizar operaciones de alto riesgo con el dinero de otros y de dejar tras de sí una serie de socios en la ruina financiera. Todo estaba allí, documentado con extractos bancarios y testimonios jurados de 2 de sus víctimas anteriores. La segunda sección fue el golpe de gracia a su campaña de desprestigio. Era una declaración jurada y notariada de la doctora Amanda Albright, la terapeuta cuyo nombre Chloe falsificó en el informe psicológico. La declaración jurada establecía, sin ambages, que la doctora Albright nunca me había conocido,
Ni me había tratado, ni siquiera había hablado conmigo. Declaraba que el informe era una invención total y una falsificación maliciosa de su firma y credenciales profesionales. El señor Jones la había localizado, y ella estaba, por decirlo suavemente, furiosa porque su nombre se estaba usando en un documento legal fraudulento. Estaba más que dispuesta a cooperar. La última sección era la más personal y la más condenatoria. Era una cronología meticulosamente organizada de mis últimos 6 meses con Chloe. Incluía impresiones de mensajes de texto donde ella hablaba de la brillante mente empresarial de Julian. También tenía correos electrónicos donde sutilmente sugería transferir nuestros ahorros a una inversión de mayor rendimiento que él administraba. Y tenía la joya de la corona, la transcripción de una grabación de voz de la noche en que me pidió que mintiera. Tenía la grabación de mi teléfono en el bolsillo esa noche, un instinto desesperado y desesperado. Su voz era nítida, suplicándome que asumiera la culpa. Solo diles que tienes un problema con el juego, Liam. Es la única manera de que lo entiendan. Es la única manera de proteger lo que nos queda. Imprimí 3 copias del expediente completo. Cada una era un misil perfectamente apuntado y repleto de pruebas, listo para ser lanzado. Coloqué el primer paquete en un sobre de mensajería. Este contenía solo la primera sección, la evidencia de los delitos financieros y la mala praxis profesional de Julian. Lo dirigí al director ejecutivo de la firma de gestión patrimonial de Julian. Envié una copia digital a la Junta Reguladora Financiera del Estado. Ambos fueron enviados anónimamente. El segundo paquete era diferente. Contenía el expediente completo, los delitos de Julian, el informe psicológico falsificado, los mensajes de Chloe, todo. Se lo dirigí a Mark, el amigo que me había desairado en la cafetería. Mark era muchas cosas, pero lo más importante, era el chismoso más grande y con más contactos de todo nuestro círculo social. Contarle esta historia fue como tirar una cerilla en una fábrica de fuegos artificiales. Envié los paquetes y me fui a dormir. No sabía exactamente cuándo ocurrirían las explosiones, pero sabía que iban a ocurrir. La lluvia radiactiva no fue una explosión. Fue una implosión. Un colapso repentino y catastrófico de toda la realidad que Chloe y Sophie habían construido. Empezó con Julian. A las 24 horas de recibir mi paquete, el director ejecutivo de su empresa lo suspendió sin sueldo. Se inició una investigación interna formal, y la Junta Reguladora Estatal ya había notificado que su licencia de asesor financiero estaba suspendida temporalmente, a la espera de su propia investigación, mucho más seria. Julian no solo estaba desempleado. Su carrera había terminado. Las consecuencias sociales fueron aún más rápidas. Mark, al recibir el expediente, hizo exactamente lo que sabía que haría. No solo lo leyó. Lo devoró. Y luego habló. Envió copias a algunas personas clave. La noticia del informe psicológico falsificado, del plan calculado de Chloe para incriminarme, del historial de Julian como estafador, arrasó nuestro círculo social como una tormenta de fuego. Mi teléfono, que había sido una fuente de ansiedad y temor, se convirtió en una fuente de triste satisfacción. Empezó a sonar sin parar. Primero, era Mark. Liam, Dios mío, tío. Lo siento muchísimo. Vi el archivo. No lo puedo creer. Fui un completo idiota. Todos lo fuimos. ¿Podemos hablar? Entonces llegaron los demás. Una avalancha de mensajes y mensajes de voz frenéticos de disculpas. Liam, soy Sara. Acabo de enterarme de lo que pasó. Me siento como un completo idiota por haberle creído. Por favor, perdóname. Amigo, soy Mike. Me quedé sin palabras. Lo que te hicieron es una locura. Avísame si necesitas algo, lo que sea. La narrativa no solo cambió. Se hizo añicos. Los villanos estaban en pánico. Probablemente sus teléfonos también estaban a punto de estallar, pero con preguntas y acusaciones. Su red de mentiras, tan cuidadosamente tejida, se había desintegrado ante la cruda luz de las pruebas documentadas. Ya no eran las víctimas. Eran los perpetradores, expuestos a la vista de todos. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Respondí. ¿Hola?
Se oyó una respiración temblorosa al otro lado de la línea. Liam, soy Robert. El padre de Chloe. Su voz no se parecía en nada a la del hombre seguro y crítico de la mesa. Era un susurro entrecortado y quebrado. Liam, me llamaron los reguladores. De la Junta Financiera. Dijeron que Julian estaba usando nuestro dinero de jubilación en operaciones no autorizadas y de alto riesgo. Dijeron que nos robaba. A Eleanor y a mí. Se le quebró la voz. Chloe juró que era un genio. Juró que era una inversión segura. Por favor, Liam, dime que no es cierto. Escuché por teléfono el sonido del mundo de un hombre desmoronándose. Lo siento, Robert, dije con voz serena y sin emoción. ¿Pero es verdad? Intenté advertirte. La audiencia de declaración jurada se celebró en una sala de conferencias sin alma en un bufete de abogados, neutral del centro. La sala era de un beige intenso, desde las alfombras hasta las paredes, y olía a papel viejo, aire acondicionado viciado y café barato. Una larga mesa de caoba pulida separaba a los dos bandos en pugna como una trinchera en un campo de batalla. A un lado estaban sentados Chloe, Julian y sus padres. Chloe intentaba aparentar dignidad herida, pero el pánico en sus ojos era inconfundible. Julian lucía gris y derrotado, su costoso traje parecía ahora un disfraz para un hombre destrozado. Robert y Eleanor parecían haber envejecido 10 años en la última semana, con el rostro marcado por la vergüenza y el miedo. Su abogado, un hombre astuto y demasiado confiado llamado Davis, presidía la mesa, revolviendo papeles con un aire de suprema confianza. Todavía creían saber a qué nos dedicábamos. Para ellos, yo era un hombre de recursos modestos, un arquitecto con una pequeña cuenta de ahorros que ya habían intentado vaciar. Su estrategia, era evidente, era presentarme como un exmarido vengativo y litigioso, un hombre con un poder adquisitivo muy superior al suyo, enloquecido por el rechazo. Creían que mis acciones anteriores eran solo la desesperación de un hombre sin nada que perder. Chloe me miró y me dedicó una leve, casi imperceptible sonrisa. Era un destello de su antigua arrogancia, una señal de que aún creía, incluso después de todo, que de alguna manera podría salir victoriosa. Se preparaban para asestar lo que creían que sería el golpe final y demoledor. Permanecí en silencio, con una expresión indescifrable. Mi abogado, Marcus, estaba sentado tranquilamente a mi lado, con las manos cruzadas sobre la mesa. Dejamos que prepararan el escenario. Davis se aclaró la garganta, un sonido que pareció dominar la sala. Se inclinó hacia adelante y me miró con condescendencia. Señor Sterling, comenzó con voz suave y condescendiente. Seamos francos, esto ya ha durado demasiado. Mis clientes han pasado por una terrible experiencia. Dada su situación financiera claramente limitada y su inestabilidad emocional documentada, mi cliente está dispuesto a ofrecerle una última oportunidad para retirarse. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Firme un acuerdo completo y definitivo hoy mismo. Te marchas con $5.000 y aceptas no tener más contacto con la familia. Es una oferta generosa, diseñada para ahorrarte el gasto y la humillación de un juicio que ambos sabemos que no puedes permitirte. Esa es la opción A. La opción B es ir a juicio, donde usaremos todo el peso de la ley para despojarte de lo poco que te queda. La decisión es tuya. Se recostó en su silla, con una mirada de suficiencia en el rostro. ¿Jaque mate? Marcus ni siquiera se inmutó. Dejó que la oferta flotara en el aire viciado un buen rato, luego esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. No respondió al ultimátum de Davis. En cambio, metió la mano en su maletín de cuero y sacó un solo documento, encuadernado apretadamente. Era grueso, de al menos 300 páginas, encuadernado en cuero azul oscuro con letras doradas en el lomo. Lo colocó sobre la mesa. Cayó con un golpe sordo y definitivo que resonó en la silenciosa habitación. El sonido pareció absorber todo el aire del espacio. Antes de responder a su generosa oferta, dijo Marcus con voz tranquila, aliviando la tensión. Creemos que es necesario que todas las partes involucradas comprendan la verdadera situación financiera de mi cliente. Empujó suavemente el pesado documento. Se deslizó por la caoba pulida y se detuvo justo frente al señor Davis. Davis se burló con fastidio. ¿Qué es esto?
¿Otros delirios paranoicos de su cliente? Recogió el documento, su peso lo sorprendió claramente. Lo abrió por la primera página. El cambio fue inmediato y fascinante de observar. Su rostro se relajó. La confianza petulante se evaporó, reemplazada por una mirada de puro asombro e incomprensión. Abrió los ojos de par en par, repasando la página una y otra vez como si no pudiera creer lo que leía. Me miró y luego volvió a mirar la página. Abrió la boca ligeramente, pero no le salieron palabras. Le pasó el documento temblorosamente a Chloe. «Tienes que ver esto». Chloe, molesta, lo recogió. Leyó la portada, la Fundación Sterling. Estado de cuentas anual. Frunció el ceño y luego pasó a la página de resumen. Sus ojos recorrieron hasta el último renglón, la cifra final. Un pequeño jadeo ahogado escapó de sus labios. Fue un sonido diminuto, pero en el silencio sepulcral de la habitación, fue tan fuerte como un grito. Miró el número y luego me miró a mí, con el rostro incrédulo. El número al pie de la página iba seguido de 9 ceros. «¿Qué es esto?», susurró Chloe con voz temblorosa. Ya no miraba el papel. Me miraba a mí, al hombre que creía conocer, al hombre que creía haber destrozado. Me miraba como si viera a un completo desconocido por primera vez. «¿Qué es la Fundación Sterling?». Decidí que era hora de hablar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y miré directamente a Chloe. «Es la confianza de mi familia», dije con voz tranquila y mesurada. Tenía un peso en la sala que nunca antes había tenido. No me llamo solo Liam, sino Liam Sterling. Soy el único director y beneficiario de esa fundación. La sala estaba en un silencio absoluto y profundo. Se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra beige. Julián estaba boquiabierto. Robert y Eleanor me miraban como si me acabara de crecer una segunda cabeza. Hace años, continué, mi mirada los recorrió a todos. Me alejé del mundo de mi familia, el mundo de inmensa riqueza generacional. Quería vivir una vida normal. Me hice arquitecto. Quería construir algo real, a mi manera. Quería encontrar a alguien que me quisiera por quien era, no por el apellido Sterling. Volví a mirar a Chloe. Creí haberlo encontrado. Lo dejé en el aire un momento. ¿La casa por la que luchas?, pregunté, con la voz ligeramente endurecida. ¿La que quieres en el divorcio? El enganche para esa casa salió de un desembolso del fideicomiso Sterling. Fue un regalo de la fundación, antes de casarnos. Nunca fue propiedad conyugal. Todo está documentado ahí mismo, en esa carpeta. Marcus, en el momento justo, deslizó otra carpeta, mucho más delgada, por la mesa. «Esta es nuestra contraoferta», dijo con voz nítida y profesional. «Es muy simple. Su cliente, la señorita Dubois, firmará un acuerdo de confidencialidad completo y exhaustivo sobre los asuntos personales y financieros del señor Sterling. Ella se irá de este matrimonio sin nada, sin casa, sin pensión alimenticia, sin bienes. A cambio, aceptaremos no presentar cargos penales contra ella y el señor Croft por conspiración para cometer fraude, ni contra la señorita Dubois por falsificación de un documento médico». Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. «O podemos proceder a juicio. Y les aseguro que utilizaré todos los recursos ilimitados de la Fundación Sterling para garantizar que se haga justicia. Tienen una hora para decidir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián, con el rostro pálido como un fantasma, emitió un sonido ahogado. Empujó la silla hacia atrás bruscamente, con las patas raspando ruidosamente contra el suelo, y salió tambaleándose de la habitación sin decir palabra. Chloe no se movió. Solo me miró fijamente. Todo su mundo, todo su plan codicioso, se convirtió en cenizas a su alrededor. Su expresión era una mezcla aterradora y fascinante de asombro, codicia y el terror más puro que jamás había visto. El hombre al que había intentado estafar por unos miles de dólares podría haber comprado y vendido su mundo entero 1000 veces sin siquiera darse cuenta. Tras el colapso de la declaración, Marcus y yo salimos al vestíbulo del bufete. Era un espacio cavernoso con techos altos y suelos de mármol frío y pulido que resonaban con cada paso. El aire olía a cuero caro,
cera para pisos y el tenue y limpio aroma a lluvia de la tormenta que se avecinaba afuera. Antes de que pudiéramos llegar a las puertas giratorias, dos figuras se apresuraron a interceptarnos. Eran Robert y Eleanor. Parecían completamente destrozados. Todo el orgullo, el juicio, la ira moralista habían desaparecido, reemplazados por una vergüenza desesperada y vacía. Parecían más pequeños, mayores. Liam, empezó Robert con la voz entrecortada. Tuvo que detenerse para aclararse la garganta. Liam, por favor, espera. Me detuve y me giré para mirarlos. Marcus permaneció en silencio a mi lado. Fuimos unos tontos, dijo Robert con ojos suplicantes. Estábamos tan ciegos. Ella nos mintió, Liam, sobre todo, y la dejamos. Le creímos. Te traicionamos. Eleanor lloraba desconsoladamente, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Lo sentimos muchísimo, susurró, con la voz llena de lágrimas. Más de lo que jamás podremos expresar. ¿Hay algo que podamos hacer, lo que sea, para arreglar esto? Suplicaban perdón, absolución. Una manera de reparar el daño que tan voluntariamente habían contribuido a crear. No solo lamentaban lo que habían hecho, sino que les aterraba el hombre al que habían perjudicado. El hombre que ahora sabían que era yo. Los miré, a estas dos personas que una vez consideré mi familia. Las personas cuyo hogar una vez sentí como el mío. Sentí una profunda distancia, como si los mirara a través de un grueso cristal. Ya no quedaba rabia, solo una silenciosa inflexibilidad. Puedes decirle a tu hija que firme los papeles, dije. Mi voz no era cruel, pero carecía de toda calidez, de toda conexión. Era la voz de un hombre de negocios cerrando un trato. Me di la vuelta y me alejé, con Marcus a mi lado. Los dejé allí de pie, en medio del vasto y vacío vestíbulo, dos fantasmas en las ruinas de una vida que habían contribuido a destruir. Unos días después, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado, pero sabía que era el suyo. ¿Podemos vernos, por favor? Solo para hablar. ¿Sin abogados? Por favor, Liam. En contra de mi buen juicio, y quizás por una última curiosidad morbosa, acepté. Nos encontramos en un parque neutral y vacío, a medio camino entre mi apartamento y lo que solía ser nuestra casa. El cielo era de un gris uniforme y melancólico, y el aire era denso, amenazando con la lluvia que llevaba días contenida. El patio de recreo estaba desierto, los columpios se movían levemente con la brisa húmeda. Ella estaba sentada en un banco, con aspecto pequeño y perdido. La ropa de diseñador, el peinado perfecto, la postura segura, todo había desaparecido. Llevaba unos vaqueros sencillos, un suéter desgastado y sin maquillaje. Se veía delgada y agotada. Era una imagen de vulnerabilidad cuidadosamente elaborada. Me senté en el otro extremo del banco, dejando un buen 1,5 metros de distancia entre nosotras. No se enfureció. No regateó. Lloró, al principio suavemente, luego con sollozos profundos y estremecedores. Era una actuación, lo sabía, pero convincente. Lo siento mucho, Liam, dijo con la voz ronca y quebrada. Lo siento por Julián, por las mentiras, por el dinero, por todo. No sé qué me pasó. Me miró con los ojos enrojecidos y suplicantes. Te amé. Tienes que creerlo. Una parte de mí todavía lo hace. Es que, me perdí por completo. Tenía tanto miedo del futuro y Julián. Lo hizo parecer todo tan fácil. Una salida fácil. Fui una cobarde. Fue su última y más desesperada táctica. No la arpía vengativa, ni la manipuladora segura de sí misma, sino la mujer arrepentida. El alma perdida que implora redención del único hombre que podía concedérsela, susurró con la voz quebrada. No me dejes sin nada. Te lo ruego, por el hombre que solías ser. Por el amor que solíamos tener. Se acercó más, acortando la distancia entre nosotros. Extendió la mano, su mano fría y temblorosa cubrió la mía, sus ojos llenos de lágrimas clavados en los míos. ¿No podemos encontrar una parte de nosotros que valga la pena salvar? Bajé la vista hacia su mano sobre la mía. Dejé que me tocara por un fugaz segundo, un último reconocimiento de la conexión que una vez compartimos.
Luego, aparté la mano con cuidado y la volví a colocar en mi regazo. La miré. La miré de verdad. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, no sentí nada. La ira abrasadora se había ido. El amor profundo y doloroso se había ido. Incluso la compasión que pensé que podría sentir estaba ausente. Solo había un vacío inmenso y silencioso donde solían estar nuestros 7 años de vida. El espacio había sido cauterizado, dejando tras de sí una cicatriz lisa e insensible. Acepto tus disculpas, Chloe, dije. Y me sorprendió lo tranquila y apacible que sonaba mi voz. Un pequeño destello de esperanza iluminó sus ojos. Creía que estaba ganando. Y espero, por tu bien, que aprendas de esto, continué con suavidad. Espero de verdad que encuentres la manera de construir una vida honesta. Te lo mereces. La esperanza en sus ojos se iluminó, se hizo más fuerte. Estaba dispuesta a aceptar la reconciliación, el alivio. Pero mi respuesta es no. La esperanza murió al instante, extinguida como por un interruptor. Su rostro se ensombreció. No queda nada que salvar, dije con voz suave pero firme. Esa parte de nosotros, la parte de la que hablas, se ha ido. Tú y Julián la quemaron por completo. Estamos acabados. Me levanté del banco. Ella se quedó allí sentada, mirándome fijamente, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, y aparecieron manchas oscuras en el pavimento a nuestro alrededor. Firma los papeles, Chloe, dije, con la voz apenas en un susurro. Es el único detalle que me queda por hacerte. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del parque, la lluvia fría empezaba a empapar mi chaqueta. Me sentí purificado. No miré atrás. Un año después. El sol, de un naranja brillante y fundido, se hunde lentamente en la vasta y reluciente extensión del Océano Pacífico. Estoy de pie en el balcón de una casa que diseñé y construí yo mismo. Es una obra maestra minimalista de vidrio, acero y cálida secuoya, encaramada precaria y hermosamente sobre un acantilado en Big Sur. El aire es fresco y puro, impregnado del aroma limpio y penetrante de la sal marina y el aroma terroso de la salvia costera que crece silvestre en los acantilados. Respiro hondo y por primera vez en lo que parece una vida entera, no siento tensión en los hombros ni un nudo de ansiedad en el estómago. Solo se oye el rompimiento constante y rítmico de las olas contra las rocas, un sonido potente y profundamente apacible. Esta no es la victoria vacía y fugaz de la venganza. Es el triunfo silencioso y perdurable de la paz. Mi paz. El que construí. Mi teléfono vibra en la elegante mesa de exterior a mi lado. Miro la pantalla. No es abogado. No es contador. No es un fantasma de mi pasado. El nombre en la pantalla es María Reyes. Sonrío y respondo, oye, María, ¿cuál es la palabra correcta? Aquí la tenemos, Liam. Su voz es eufórica, llena de energía. El ayuntamiento aprobó los permisos de zonificación finales esta tarde. El proyecto Meridian está en marcha. Me recuesto en la barandilla, con una sonrisa sincera y espontánea dibujándose en mi rostro. ¡Qué noticia tan fantástica! El proyecto Meridiano es mi nueva base. Mi verdadera base. Tras formalizarse el divorcio, disolví el antiguo Sterling Trust, una reliquia del pasado que ya no quería. Utilicé sus activos para crear algo nuevo. El proyecto Meridian diseña y construye comunidades de viviendas impresionantes, innovadoras y sostenibles para familias de bajos ingresos y personas desplazadas. No solo construimos casas. Construimos comunidades con servicios integrados, espacios verdes y dignidad arquitectónica. La semana que viene comenzaremos la primera obra. Miro los planos en mi tableta mientras María habla, mi pasión por la arquitectura ha reavivado y reutilizado mi propósito. Utilizo el legado de Sterling no como escudo ni arma, sino como herramienta. Una herramienta para construir algo que importa. Mi riqueza ya no es un secreto que ocultar ni una carga de la que escapar, sino un recurso que compartir. Una responsabilidad que por fin estoy lista para asumir. Mientras el último rayo de sol brillante desaparece en el horizonte, tiñe las nubes de impresionantes tonos de morado intenso, rosa intenso y lavanda suave.
Termino la llamada con María y me quedo allí un buen rato, observando cómo los colores se desvanecen en el intenso índigo del crepúsculo. Los recuerdos de mi primera vida se sienten lejanos ahora, como una historia que le sucedió a alguien más en una película en blanco y negro. El resplandor neón de la ciudad, el aroma empalagoso del té de jazmín de Chloé, el sabor amargo y metálico de la traición, todo se ha desvanecido. La carga emocional ha desaparecido. No soy el hombre al que le mintieron. No soy el hombre al que traicionaron. Ni siquiera soy el hombre que planeó y ejecutó meticulosamente una venganza fría y calculada. Esos fueron solo papeles que tuve que interpretar para llegar hasta aquí. Soy simplemente Liam, un arquitecto, un hombre que contempla la puesta de sol, un hombre que escucha el océano, un hombre que, por primera vez en una década, se siente total y absolutamente libre.